buenas tardes, amigos, amigas. Gracias por su participación en esta tarde, este interesante evento. Mi nombre es Eduardo Torres Llosa. En nombre del Patronato de la Universidad del Pacífico y de las autoridades de la Universidad del Pacífico, queremos dar la bienvenida a este webinar titulado Filantropía Estratégica, cómo medir el avance de la inversión en actividades filantrópicas en empresas familiares y corporativas. El nombre es largo, pero atiende a una necesidad fundamental. Hoy, en estos tiempos de tanta necesidad, yo diría más que nunca, agravados por la consecuencia de la pandemia, tenemos que decidir y escoger cómo y dónde apoyamos. Y esta es una pregunta que puede responderse desde el punto de vista emocional, que evidentemente es un ángulo válido, pero también se puede responder desde un ángulo racional y de medición y de análisis costo-beneficio, y sobre todo sobre la base de muy buenos ejemplos que tenemos en todo el Perú y también en el mundo. Este es un evento de carácter internacional. Decimos que es un evento de la Alianza del Pacífico, Perú, Chile, o Chile, Colombia y Perú, para ponernos al final. Quiero agradecer muy especialmente la organización, la dedicación de parte de Lorena Borgo, nuestra directora ejecutiva del Patronato de la Universidad del Pacífico, y a Matthew Berth, investigador y profesor de la universidad, que han organizado este evento con mucho ánimo y mucha dedicación. Y por supuesto también a Marcela Marzolo, directora ejecutiva de la Fundación Educacional Oportunidad Chile, y a Camila Aguilar, directora ejecutiva de Fundación Alpina de Colombia, quienes nos acompañan esta tarde, y tendremos un evento sin duda sumamente interesante. Yo, sin más preámbulo, lo que queremos es escuchar a los expositores sobre sus interesantes reflexiones y recomendaciones. Cedo la palabra a Matthew Berth. Adelante, Matthew, por favor. Muchísimas gracias, Eduardo, y gracias, Camila y Marcela, por estar aquí con nosotros. Gracias a Patronato por apoyarnos y organizar juntos este evento. Quiero empezar, Eduardo nos ha presentado a nosotros, pero también quiero conocer un poco más a ustedes. Entonces, vamos a empezar con un par de sondeos, digamos, porque como mencionó Eduardo, este es un webinar que involucra a 3 países. Entonces, sería bueno saber de dónde estamos, ¿no? Hoy día. Entonces, voy a lanzar primero un sondeo que dice de dónde están llamando, ¿no? De cuál país están conectando al webinar hoy. Y voy a lanzarlo. De repente me he dado cuenta que de repente no son de Chile o Colombia, Perú, pero están en otro país. De repente tienen que poner otro también. Pero aquí está el sondeo. Por favor, comparte de dónde están llamando hoy. ¿De dónde están llamando? ¿De dónde están llamando? Bien, tenemos Perú, un par de Colombia, ahí. Otros tenemos que me imagino que están en otros países ahora. Perfecto, perfecto. Y Chile, tienes que llamar a unos WhatsApps, Marcela, para tus colegas ahí de Chile para que se junten al webinar hoy. Pero fantástico saber dónde estamos. Tenemos una buena representación, pero también quiero entender un poco más de en cuál sector estamos, ¿no? ¿En dónde trabajamos? ¿Estamos en el sector privado, público? ¿Trabajamos en fundaciones o ONGs, etcétera? Comparte de cuál sector vienen hoy día. Comparte. Excelente, excelente. Tenemos bastante de sector privado, que es bueno saber, del sector filantrópico, de fundaciones y ONGs. Qué pena que no tenemos más del sector público, ¿no? Porque realmente ese tema de filantropía es un tema multisectorial y la generación de la evidencia hay que usarlo para poder comunicar entre todos esos sectores, ¿no? Sector privado, público y el tercer sector, o sector social, como lo llamamos. Ahí pueden ver los resultados ahí. Pero lo bueno es que sí tenemos gente de varios países, gente de varios sectores, y también es bueno para nosotros, yo, Camila y Marcela, saber con quiénes estamos hablando hoy, ¿no? Con respecto a los aprendizajes que queremos aprender o compartir, digo, con respecto a ese tema.
quiero empezar ahora situándoles un poco y ahí vamos a entrar a escuchar de Marcela y después Camila. ¿Cuál es la motivación que tenemos aquí hoy? Vamos a cerrar los sondeos ahí y quiero darle un poco de contexto que lo que vamos a presentar hoy realmente ha salido de una iniciativa en conjunto regional entre 5 países, la verdad, Argentina, Chile, Colombia, México y Perú. Otros colegas de la Universidad Pacífico, Vicente León, también, que yo sé que está parte del webinar hoy día, en la audiencia, reconocerlo. Y lo que buscamos hacer es justamente lo que el Economist, con mucho gusto, ha encontrado en nuestro trabajo justamente en este mes de noviembre, y ellos han escrito un artículo sobre la importancia de la filantropía y lo difícil que es hacerlo bien en América Latina, ¿no? Y como dicen como subtítulo, la región tiene muy poca filantropía, relativamente de lo que podría tener, ¿no? Y eso también fue una de nuestras motivaciones, ¿no? Con respecto a hace 4 años cuando empezamos esta iniciativa, porque queremos fomentar más filantropía en la región. Hay mucho más que se puede hacer, pero también no solo fomentar más donaciones, sino mejor, hacerlo mejor, ¿no? Y un componente muy importante de hacerlo mejor tiene que ver con las mejores prácticas, ¿no? Con respecto a la capacidad organizacional. Entonces, como parte de ese trabajo, nosotros hemos recogido las mejores prácticas, ¿no? En varios ámbitos, y lo que vamos a compartir hoy son 2 de las fundaciones que creemos, los investigadores, que son ejemplares en la región. Okay, que es la Fundación Apina, y Camila Aguilar, la directora ejecutiva, está con nosotros hoy, y la Fundación Educacional Oportunidad de Chile, y Marcela Marzolo, la directora ejecutiva, está con nosotros hoy. Entonces, eso un poco sobre el contexto y nuestra motivación. También algunas cosas que vamos a hablar hoy está en un libro que es gratis. No estoy vendiendo ningún libro, es gratis, ¿no? También pueden encontrar el artículo en The Economist, pero este libro se puede descargar gratis de la página web de la UP. Solo hay que buscar así el fortalecimiento de la filantropía institucional y ahí está. Y realmente la idea es seguir compartiendo esas mejores prácticas y observaciones que tenemos. ¿Okay? Como parte de ese libro, nosotros hemos creado un índice de capacidad organizacional de la filantropía institucional, porque no solo se puede mejorar la inversión social cuando realmente tenemos prácticas, procesos, capacidad de calidad, ¿no? Entonces, hemos creado ese índice para fomentar las mejores prácticas, y lo que quiero hacer es usarlo como punto de partida para nuestra discusión hoy, porque tenemos 4 pilares en nuestro índice, que está en el libro que pueden descargar. Pero como pueden ver, es gobernanza, gestión interna, rendición de cuentas o accountability en inglés, y transparencia, y después gestión externa. Pero si van mirando a esos subcomponentes que tenemos, van a ver algo interesante. Por ejemplo, gestión externa, uso externo de información, evaluaciones, políticas definidas de evaluación, ¿no? Rendición de cuentas, información publicada, presencia en medios, ¿no? También gestión interna, uso interno de información, evaluaciones para uso interno, ¿no? Y también sabemos que a nivel de gobernanza, uno necesita evidencia, información de calidad para tomar mejores decisiones. Entonces, el tema que tenemos hoy, que es cómo podemos medir para avanzar la inversión social. Si tomamos este tema, es un tema con corte transversal en todo el índice de la capacidad organizacional que hemos identificado. Y uno de los mensajes que quiero tener hoy, si uno realmente quiere tener una inversión social filantrópica de calidad, una de las piezas claves es tener buen sistema de gestión de evidencia, información, conocimiento, sistemas de medición. Y vamos a aprender de 2 fundaciones hoy de cómo realmente se puede ir armando esos sistemas, porque es como una fundación realmente para el resto de la operación. ¿Okay? Y lo que quiero resaltar acá es que es bien interesante, porque cuando uno, y voy a preguntarles a ustedes, porque hay bastantes personas del sector privado, ¿no? Y lo que vemos aquí es, sabemos que
por el lado derecho, ¿no? Sabemos de las entidades privadas, sector privado, etcétera. Ves negocios tradicionales, vemos lo que dice que es el valor financiero que está motivando las operaciones, ¿no? Pero a medida que uno va de derecha a izquierda acá, uno ve cómo va evolucionando hacia algo más social, un valor más social. Y vemos como todo tipo de matices en el medio, ¿no? Como CSR, responsabilidad corporativa social, ¿no? Que está enfocado en lo financiero, pero hay un elemento de social. Pero a medida que vamos evolucionando, ¿no? Vamos pasando al lado izquierdo, vamos viendo como lo social, el impacto social es lo que prima, ¿correcto? Ahora, eso es importante, no es algo académico, eso es importante porque justamente el objetivo principal de tu organización va a ser el punto de partida de tu sistema de medición, ¿no? Entonces, quiero que envíen en chat ustedes, cuando está pensando en el lado derecho, ¿no? De una empresa típica con fines de lucro, ¿no? ¿Cómo es que se mide el valor creado? ¿Cómo es? Eso no es una pregunta truculenta ni nada, ¿no? Pero ¿cómo miden el valor creado para una empresa del sector privado? ¿Qué indicadores usan para saber si han creado valor? ¿Qué indicadores usan? Envíen chat. Yo sé que están ahí. ¿Qué indicadores usan? Market cap, dice Eduardo. Ajá. Evita. Ajá. Exacto. Alberto. ¿Qué más? ¿Qué más? Tiene que ver con retorno, ¿no? Aquí. Y valor, pero es un valor financiero, ¿correcto? También hay márgenes de ganancia, ¿no? Evaluaciones de impacto. Pero eso, Beatriz, yo diría que estamos pasando ya eso para medir otros tipos de valor, ¿no? Generalmente tenemos ya un sistema de medición de valor en el sector privado que ya está bien establecido, ¿no? Pero todavía en el sector estamos desarrollando cómo es que medimos valor social, ¿no? No es una cuestión de poner valor financiero y ese es el valor social, es que estamos hablando de otras cosas, ¿no? De crecimiento en términos de aprendizajes de los niños, ¿no? Menos enfermedades en la población, ¿no? Desarrollo productivo agrícola y el bienestar del hogar, ¿no? ¿Cómo es que realmente medimos eso? ¿Y cómo es que sabemos cuál es el avance en su desarrollo? Y el punto que quiero hacer aquí, y ahí vamos a escuchar a las dos fundaciones cómo lo hacen, es que en el sistema del sector privado, ya sabemos KPIs, Key Performance Indicators, Balance Scorecard, sabemos que hay indicadores rezagados, que es lo financiero, y después sabemos todos los otros KPIs de procesos, de clientes, satisfacción de cliente, de aprendizaje, crecimiento, market share, todo eso sabemos, está bien establecido, ¿no? Y hay todo un sistema y hay todo una industria de consultoría, ¿no? Que buscan apoyar en eso. En el sector social, generalmente usan algo que se llama un logic model, teoría de cambio, ¿no? Y ya estamos hablando con otro idioma acá, ¿no? Estamos hablando de insumos, actividades, cuántos recursos están usando para crear actividades y cuántas son esas actividades que creen lo que se llama outputs, ¿no? De cuántas capacitaciones se hacen o no, después outcomes, y después llegando por fin al impacto, ¿no? Pero no hay un sistema de saber realmente cuál es el retorno de inversión que tenemos aquí, ¿no? Y los donantes, ¿qué están exigiendo cuando están dando este dinero? ¿Qué quieren al retorno? Sabemos en el sector privado, quieren ese evita, quieren retorno financiero, pero cuando un filántropo está invirtiendo, ¿cómo sabe lo que quiere como un retorno? Tenemos que medirlo. Tenemos que medir el impacto social, el valor social, pero estamos de acuerdo que es valor. Y no solo el valor que creamos, ¿cómo sabemos si estamos en el proceso
como esos indicadores líderes, digamos, en el Balance Scorecard, estamos llegando, avanzando en la creación de este valor social que queremos medir como un impacto. Y eso es difícil, no es fácil, pero sí hay mejores prácticas para hacerlo. Y dado eso, lo que quiero hacer es escuchar de nuestros dos otros expositores y pasarlo primero a Marcela para que ella les cuente un poco de cómo es que ella, de la Fundación Educacional Oportunidad, piensa y ha desarrollado su propio sistema de medición. Marcela, bienvenido hoy. Gracias, muchas gracias Mati, muchas gracias al Patronato de la Universidad del Pacífico y a todos quienes están detrás de la organización de este evento. Feliz de estar acá y compartir también con Camila esta tarde. En Chile son 2 horas más que en Perú y Colombia, quizá por eso no tenemos tantas personas conectadas desde Chile. Contarles, bueno, la Fundación Educacional Oportunidad es una fundación familiar sin fines de lucro que existe ya hace casi 15 años, y que el propósito que tiene es promover aprendizajes en niños y niñas desde la primera infancia, a través de redes de colaboración y de la mejora continua de prácticas pedagógicas y de liderazgo. A través de 3 programas, nosotros trabajamos en escuelas públicas en Chile, hoy día alrededor de 150 escuelas públicas en 4 regiones del país. Es una descripción un poco de la fundación. Y bueno, ¿cómo hicimos este camino? Esto parte todo con el programa Un Buen Comienzo, que es uno de estos programas que es de desarrollo profesional docente y directivo, que está focalizado en educación inicial. Para nosotros en Chile es pre-kinder y kinder, los niños entre 4 y 5 años. Y el año 2006, a propósito de una invitación de la Universidad de Harvard al Ministerio de Educación en Chile, a nuestra fundación y a otras organizaciones, comenzamos, no, déjamelo ahí nomás, Matthew, en la primera. Perdón, sí fue equivocación. Ya, no te preocupes. Ay, déjame, sigue nomás. Sigo Y nomás. voy a, En el año 2006 comenzamos a trabajar en conjunto con el Ministerio de Educación, otras organizaciones públicas y privadas en Chile, y la Universidad de Harvard, con el propósito de hacer una evaluación experimental inédita hasta ese momento en la región, y comenzamos también a crear este programa Un Buen Comienzo basado en evidencia, pero también lo creamos de manera colaborativa, como yo les digo, con distintos actores públicos y privados en Chile. Y así hicimos esta evaluación experimental, que de alguna manera es la base de lo que somos hoy día. En el fondo, partimos con esta evaluación, lo que queríamos medir ahí era si un programa de coaching, de desarrollo profesional, trabajando temáticas con las educadoras de párvulo, le llamamos nosotros, y asistentes, específicamente en temáticas de lenguaje y desarrollo socioemocional, si ese programa tenía impacto en los aprendizajes de los niños. Y también queríamos ver cómo enfermedades, por ejemplo, como el asma o la bronquitis crónica, podía afectar la asistencia de los niños a clases y a su vez los aprendizajes. Ese estudio duró 4 años, tuvimos que hacerlo en 3 cohortes para tener la muestra necesaria para un estudio con esas características. Y durante esos 4 años la verdad es que nos íbamos dando cuenta de muchas cosas que a lo mejor no se ajustaban mucho a la realidad, y ahí, bueno, como era un estudio experimental y los 3 grupos o cohortes tenían que ser comparables, no pudimos ir haciendo muchos cambios en el camino, pero sí lo que podemos decir es que aprendimos mucho. Si bien no tuvimos el impacto esperado en los aprendizajes de los niños y solamente aprendieron más los niños que más asistían, aprendimos, por ejemplo, que en Chile el ausentismo crónico o los altos niveles de inasistencia de los niños en esos niveles es muy alto. Más de un 65% de los niños faltaba más del 10% de los días a clases, y eso se considera ausentismo crónico según la teoría en que nos basamos. Vimos también que la calidad de las prácticas pedagógicas, entendida como las interacciones entre los adultos y los niños, y entre los mismos niños,
era bajo específicamente en un dominio que se llama apoyo pedagógico, que es determinante en términos de aprendizaje, y también vimos que el tiempo en la sala, el tiempo con fines instruccionales, con objetivos claros de desarrollo de aprendizaje en los niños, también era muy bajo. Entonces, si bien este estudio experimental que tuvo, como yo les decía, algunas limitaciones en términos de no lo pudimos hacer todo en una misma cohorte, tuvimos que hacer distintas cohortes, tuvimos que intentar no cambiar muchas cosas a pesar de que veíamos que habían cosas que tenían que cambiar, se aprendió mucho a partir de ese estudio, y lo que hicimos después fue seguir evaluando, continuar evaluando externamente con estudios con un carácter cuasi experimental, pero además incorporamos el modelo de mejora continua, que ha sido, yo diría, un complemento clave a evaluaciones de carácter experimental. Y este modelo lo que hace es utilizar estos datos, los mismos datos que toman los evaluadores externos, se utilizan para el mejoramiento continuo, se pueden utilizar para ambas cosas, pero además lo que hace es instalar una cultura de datos tanto en los beneficiarios, en este caso en las escuelas, como también al interior de la fundación. Y yo diría que eso fue clave, sumado a esto el modelo mejora continua con que nosotros trabajamos, incorpora el trabajo en red entre las escuelas, y eso lo que hizo fue que después de estar entre el 2011 y el 2015, ya incorporando los aprendizajes del estudio experimental, es decir, que había que trabajar la asistencia de los niños a clase, que los niños no solamente faltaban por enfermedad, y descubrimos que los niños faltaban por múltiples causas, el foco que pudimos poner en las interacciones y el foco que también pudimos poner en el uso del tiempo, nos hizo lograr el año 2015 encontrar a partir de un estudio cuasi experimental, encontrar el impacto que estábamos buscando en los aprendizajes de los niños, en las prácticas pedagógicas, y eso a su vez impactó en los aprendizajes de los niños, específicamente el lenguaje, desarrollo socioemocional y función ejecutiva. Y a partir de eso, y con una participación activa de los equipos de escuela, de los sostenedores, porque la mejora lo que tiene es que si bien somos nosotros los que entregamos el dato y recogemos el dato, hoy día ya las escuelas lo hacen de manera mucho más autónoma, pero en ese tiempo nosotros les íbamos reportando los datos, ellos iban haciendo también pequeñas pruebas, nosotros le llamamos, según la metodología, son pruebas de cambio, donde ellos, a partir de sus ideas, iban viendo si esas ideas se traducían en una mejora. Y eso ha sido clave, incorporar como esa mentalidad en el fondo, el no hacer por hacer, sino es que es hacer algo, que yo tengo una meta, yo tengo una predicción, yo digo si yo hago esto voy a lograr esto, y veo con qué indicador voy a medir si logré lo que quiero lograr. Entonces lo hacemos hoy día tanto a gran escala con estas evaluaciones externas, que hasta el año pasado lo seguíamos haciendo con evaluadores externos, pero también a escalas más micro, a nivel de sala, a nivel de escuela, donde los mismos equipos educativos y directivos van midiendo y van incorporando esta cultura del uso del dato para la toma de decisiones. Este trabajo en red que yo les hablaba también implica que las escuelas comparten un objetivo común, y un objetivo que es medible y que está centrado en los aprendizajes de los niños. Y estas tres que yo les comentaba, temas, asistencia, interacciones y tiempo, que vendría siendo nuestra teoría de cambio, también son medibles, y también vemos cómo cada uno de ellos va aportando al logro de esta meta. Entonces esa ha sido un poquito la historia de cómo la fundación, de alguna manera, por el hecho de haber partido como un estudio probando este programa a través de un estudio experimental, logró incorporar esta mentalidad o esta cultura del uso del dato para la toma de decisiones. Sumado a eso también, bueno, se generó en el país capacidad en equipos de investigación, todos los instrumentos que nosotros usamos no se habían usado hasta ahora, hasta ese momento en el país. Partimos con una universidad, hoy día hemos trabajado con 4 universidades que han sido muy generosos también entre ellos, de manera que han compartido todo lo que ellos han aprendido.
A partir del estudio experimental se han hecho un montón de publicaciones, hay muchas tesis doctorales también que se han hecho a partir de los datos. Hoy día contamos nosotros, porque las interacciones se miden con un instrumento que se llama CLASS, que se basa en la grabación de jornadas completas de las clases, y hoy día contamos nosotros con una cantidad de videos que nos van a permitir tener una videoteca de buenas prácticas que también va a aportar a la formación inicial de educadoras, de asistentes, y por supuesto que también a la formación continua. Entonces, a pesar de que uno podría decir un estudio experimental es caro, el tema de la aleatorización no es fácil, nos tocó trabajar con escuelas que salieron asignadas a trabajar con nosotros, que en realidad no querían trabajar con nosotros y todo lo que eso significó, pero nos sentimos súper orgullosos de poder haber hecho ese estudio porque de ahí se aprendió mucho. A partir de eso se ha informado la política pública. Yo diría que hoy día en Chile los temas de asistencia de los niños a clase, los temas de interacciones y uso del tiempo son parte de la política pública, están en los marcos de buena enseñanza, de la educación parvularia, están presentes, son temas que hoy día se consideran relevantes. Hoy día ya hablar de clase, por ejemplo, en Chile, o de interacciones, es algo que se hace familiar, que ya está dentro del discurso, está dentro del lenguaje. El tema de asistencia también es parte de uno de los indicadores de la Agencia de Calidad de la Educación. Entonces de ahí, como les digo, pudimos aprender mucho de este nivel de educación inicial, informar la política y también en conjunto con las comunidades escolares, que yo diría que eso ha sido clave, fue ir buscando la fórmula perfecta de este programa, en el fondo, de cómo realmente se adecúa a los distintos contextos. Porque, bueno, en el estudio experimental, por supuesto que era todo bastante prescriptivo, en la mejora continua es al contrario, en el fondo hay una teoría de cambio, pero hay una libertad de los equipos de escuela de probar distintas ideas, a partir de las interacciones, decir yo voy a trabajar esto, a partir de sus propios datos, ellos dicen, bueno, yo voy a trabajar esto porque es lo que está más descendido, yo me voy a tirar por esta otra área. Entonces, todo ese protagonismo que se les da y empoderamiento a los actores locales hace que además el programa se sustente más y pase a ser parte de los sistemas. En esta diapo mostrar un poco cómo ha sido las evaluaciones a lo largo del tiempo. Primero, antes del estudio experimental, se probaron los instrumentos. Después, entre el 2008 y 2011, como yo les contaba, se hizo este estudio con 3 cohortes, donde participaron 6 comunas de la región metropolitana en Chile. Después, los estudios cuasi experimentales que se hicieron todos en la 6ª región, y hoy día lo que hacemos principalmente es evaluar para la mejora, para informar a los equipos educativos, a los equipos directivos, cómo vamos avanzando en relación a la meta, y cada uno de estos actores tiene sus datos y se juntan mensualmente y ponen los datos sobre la mesa y van tomando decisiones a partir de eso. Y este año, lamentablemente, no hemos podido evaluar externamente, pero sí nosotros internamente seguimos evaluando, haciendo encuestas. Hoy día nuestro foco está en el trabajo en red, por lo tanto evaluamos la red, les preguntamos a ellos lo que opinan de su participación y de cómo está funcionando la red, y bueno, y todo lo que tiene que ver con satisfacción y con todo lo que se ha podido hoy día, de alcance de niños, pero para nosotros el dato es clave. Si no tenemos datos, sentimos que nos quedamos un poco como sin una brújula que nos diga hacia dónde tenemos que ir. Entonces siempre como fundación estamos viendo, bueno, qué tipo de datos vamos a recoger, y es parte de nuestra cultura organizacional hoy día. O sea, nosotros tenemos un equipo de mejora continua y evaluación, que es un área transversal de la fundación, que va apoyando tanto la evaluación externa como interna también. Y lo interesante, Marcela, de eso es que lo repetiste varias veces, una cultura de data, una cultura de evaluación, una cultura de medición, y no solo es una cultura dentro de la fundación, sino que ustedes básicamente han insertado esa cultura
en todo su ecosistema con quienes trabajan, ¿no? Con los colegios, comunicando con el gobierno. También están manejando la parte interno y externo, ¿no? De generación de evidencia. Entonces, como un mini ecosistema de cultura de data, ¿no? Evidencia que ustedes han creado, que es muy interesante. Ahora, tengo una pregunta aquí, y los otros, por favor, van enviando preguntas, y si hay preguntas puntuales que podemos insertar, lo hacemos, pero también vamos a tener un espacio al final. Entonces, si hay preguntas en el chat, por favor, envíalos. Ahora, Marcela, ustedes empezaron con una evaluación de impacto, ¿no? Y yo escuché como pros y contras acá, ¿no? Si ustedes tuvieran que hacerlo de nuevo, mirando atrás, porque había una secuencia, ¿no? Una historia de cómo armaron al sistema que tienen hoy en día. Pero si tuvieran que sugerir una fundación nueva, cómo ir armándolo, ¿qué sugerirías? Yo personalmente sugeriría partir al revés, partir probando, si es un programa, porque nuestro programa estaba basado en evidencia, pero lo armamos de distintas cosas y también con mucho aporte de actores en Chile, del mundo público y privado. Ese programa como tal, cuando empezamos a evaluar el impacto, todavía no estaba lo suficientemente ajustado a la realidad y al contexto local. La mejora continua lo que permite es adecuar los programas al contexto local. Y una vez que ese programa ya está listo, yo sugeriría medir el impacto. Yo lo haría al revés, Al revés. en mi opinión, sí. Pero habían como exigencias de la fundación de hacer esta evaluación de impacto. Ustedes pensaron, bueno, es lo que hay que hacer, es que hay que ver si estaban generando valor ahora. ¿De dónde vino por qué tomaron esta decisión? Bueno, como les contaba, nosotros partimos esto con una invitación de la Universidad de Harvard a hacer una evaluación experimental. Ese era el objetivo. Por un lado, probar un programa para ver si funcionaba un programa de coaching en estos niveles de educación inicial, pero también demostrar cómo una evaluación rigurosa puede también aportar a la política educativa y a las prácticas educativas. Entonces, partió así, esa fue la invitación. Si no hubiésemos tenido esa invitación hoy día, quizá no estaríamos hablando acá ni de datos, ni de nada. Y después conocimos el modelo de mejora, que la verdad también nos lo presentó la Universidad de Harvard. La Universidad de Harvard nos acompañó durante todo el proceso hasta hace muy poquito. También nos presentó este modelo de mejora y fue una combinación perfecta finalmente. Lo que pasa es que yo lo haría al revés, pero yo creo que no hubiésemos conocido el modelo de mejora si no hubiésemos hecho la evaluación de impacto. Llegó eso y bueno, y nos sumamos y también fue un tema país, fue en el contexto de la creación en Chile, del Chile Crece Contigo, que es un sistema de protección integral a la infancia, fue dentro de un contexto y se dio la oportunidad. Y por supuesto que generó muchas expectativas, vamos a hacer este programa basado en evidencia, vamos a hacer una evaluación experimental, nos va a ir bien. Y la verdad es que no nos fue tan bien como esperábamos, pero si lo miramos hoy día, nos fue muy bien porque aprendimos mucho y a partir de esos 3 temas que identificamos como clave, pudimos desarrollar el programa robusto que tenemos hoy día, que sabemos que tiene impacto en las prácticas de los niños, pero además sabemos cómo hacer que se institucionalice, que sea parte del sistema. Y no solamente que sea algo que venimos nosotros, lo enseñamos, nos vamos y desaparece. Y de hecho hoy día estamos trabajando con todas las escuelas que han sido parte del Buen Comienzo, desde el 2011 en la sexta región, con una red de cerca de 150 escuelas que siguen innovando y que siguen con foco en la educación inicial. Y ha sido realmente un aporte a nivel país. Excelente. Sí, eso. Excelente. Y para que todos sepan, la fundación también humilde a Marcela, pero no lo ha mencionado, pero lo voy a mencionar, que han ganado un premio internacional de la Fundación Carnegie justamente por su programa de mejora continua. Entonces, es un buen modelo que investigar. María Luisa Peña tiene una pregunta aquí que dice, ¿cómo lograron el compromiso del equipo para crear la cultura de medición? ¿Ha sido fácil? ¿Lecciones aprendidas que puede compartir? Marcela. Es un proceso lento, yo no creo que ha sido fácil. Al principio costó sobre todo cuando empezamos a trabajar con la metodología de mejoramiento continuo, porque ahí
se requiere mucho el dato interno, del seguimiento interno de los datos. Eso costó un poco instalar, pero finalmente se logra principalmente cuando uno empieza a ver resultados. Cuando se da cuenta de que lo que hice me funcionó y sé que me funcionó porque tengo el dato. A veces nos pasa también con las escuelas, no está muy incorporada esa cultura dentro al menos de los profesionales con los que nosotros trabajamos, pero una vez que empiezan a ver cómo el impacto de sus acciones, o sea, cómo lo que hacen impacta en los niños y saben, y no solamente saben porque vieron que el niño estaba contento, sino que saben porque vieron que el niño avanzó, saben porque vieron que el niño asistió más días. Cuando empiezan a ver eso y a vivir eso, empiezan a entender esa necesidad de hacer ese trabajo de ir registrando el dato. Ahora hay que tener mucho ojo, porque a veces queremos mucho dato y buscamos y le decimos, oye, regístrenos todos estos datos. Y de verdad que hay que ser súper cuidadoso en seleccionar cuál es el dato que realmente nos va a servir y no el dato por el dato para que se justifique ese trabajo extra del docente o del trabajador del equipo, de quien sea que tenga que ir registrando ese dato. Eso es súper clave. Pero es un proceso, no es fácil, y menos si no lo traen desde la formación inicial, porque ahí es algo que hay que empezar a trabajar casi desde cero. Excelente. Y hay otra pregunta de Carlos, pero voy a guardar esta pregunta, Carlos, para más tarde porque sé dónde va a entrar esta pregunta aquí. Muchas gracias, Marcela. Vamos a tener oportunidad en unos momentos para volver a hablar con Camila y Marcela juntos, pero quiero como pasar y resaltar un par de cosas y ahí pasar a Camila. Lo primero que lo que vimos también en lo que presentó o conversó Marcela es que se acuerdan que les mostré como lo clásico, la teoría de cambio y cómo medir, etcétera. Ella básicamente en su discusión mencionó todas esas partes, ¿no? Pero lo fascinante fue, generalmente vemos esto como sin cuestiones de tiempo, ¿no? El input, las actividades, el output, los resultados y después el impacto. Pero lo fascinante es que Marcela, por varias razones que al final resultaron bien, ¿no? Empezaron con impacto. Pero ella misma dijo, bueno, es que hay que pensarlo en el tiempo, ¿no? En qué miden y cuándo miden esas diferentes componentes, digamos, del programa, porque uno solo quiere medir el impacto cuando ya tiene formado el programa. Porque si vas a decir que el programa funciona o no, quieres dar el mejor chance posible para decir que el programa funcione, ¿no? Es igual con innovaciones en sector privado. Tú no quieres medir una innovación que ha salido de una sesión de design thinking y ya venderlo en el mercado. No está listo. Entonces, no quieres sujetarlo a ese tipo de prueba. Entonces, hay que cultivarlo, hay que trabajarlo, hay que incubarlo, ¿no? Entonces, hay diferentes evidencia que necesitan diferentes momentos para ir desarrollando los aspectos de la intervención. Eso es uno. El otro que quiero compartir con ustedes es esto del impacto. Y recomiendo este artículo, es excelente, y porque muchas veces piensan que la evaluación es impacto. La evaluación no es solo impacto, ¿no? Es mejora continua, son diferentes indicadores, etcétera. Entonces, hay momentos cuando quieres medirlo. Y es más, a veces, si mides en un momento no oportuno, puede llevar a peores decisiones, ¿no? Entonces, el impacto no es todo, como hemos visto con Marcela y todos los otros componentes que uno va armando para un sistema de medición, ¿no? En términos de un Balance Scorecard, el impacto es el indicador rezagado. Todos los otros indicadores son indicadores líderes como mejora continua, etcétera. Ahora quiero pasar a Camila y Camila va a compartir su propia historia de Fundación Alpina, que en vez de ser como una historia casi histórica de Marcela, que tiene los mismos puntos, creo, va a ser un poco más estructural, pero va a compartir sobre cómo en Fundación Alpina están trabajando para crear su propio sistema de gestión de conocimiento. Camila, bienvenido hoy. Adelante. Muchas gracias, Matthew. Muchas gracias, Marcela, y a todos por la presencia y por la invitación al patronato.
Sí, yo creo que es una historia diferente, pero tiene muchos elementos similares. Primero quisiera empezar contándoles un poquito rápidamente de la Fundación Alpina. Nosotros somos una fundación empresarial creada en 2008 con un interés de aportar a la problemática del desarrollo rural en Colombia. Aspectos muy puntuales de la ruralidad, como el tema de asistencia técnica, la baja asociatividad y temas relacionados con la seguridad alimentaria que llamamos prácticas alimentarias saludables. Hoy en día la labor de la fundación es independiente digamos, de la empresa y entendiendo que la empresa es quien se encarga del valor compartido, y la responsabilidad de la fundación es ir un poco más allá. Y arranco con eso porque creo que empata perfecto con la razón de esto y a qué me refiero con ir un poco más allá. Y es que todo ese trabajo que hacemos relacionado con el tema de mejora de productividad, lo que buscamos es trabajar con familias para medir y evaluar esos proyectos que hacemos. ¿Por qué? Porque creemos que nosotros como organizaciones privadas, organizaciones de filantropía estratégica, tenemos una responsabilidad de poder hacer, como lo que decía Marcela, de ensayar y de aprender qué es lo que está detrás de esas intervenciones para poder transferir y compartir lo que hacemos. Entonces, así estuvo, digamos, así está planteado, así es como empezamos a trabajar, pero claramente tampoco es tan smooth como uno quisiera, como lo decía Marcela, que arranca todo desde el orden correspondiente. En la fundación nosotros estamos, como dice Matthew, y como ustedes pueden ver ahí, trabajando en ese modelo de gestión del conocimiento. Es como lo estructuramos, pero les cuento un poco cómo nace. Nosotros arrancamos recogiendo cierta información sobre proyectos, en particular un proyecto que estábamos trabajando en la cadena láctea, en uno de los departamentos en Colombia, y tuvimos un convenio que aún mantenemos con una empresa que hace evaluaciones, econometría en Colombia. Entonces ellos estaban muy interesados en poder identificar cuáles habían sido esos buenos resultados de un proyecto en particular, y con la información que levantamos pudieron ver que efectivamente habíamos tenido unos muy buenos resultados, un aumento en productividad muy alto. Y en el mismo consejo directivo de la fundación surge la pregunta de, bueno, maravilloso, ¿cómo podemos, digamos, a qué se deben esos resultados tan buenos y cómo podemos hacer esto que hicimos en este mismo proyecto en otros proyectos? Entonces ahí nace como ese hueco de, bueno, no tenemos la receta, o sea, la receta no la sabemos bien, sabemos que sabemos lo que hacemos y lo ponemos en práctica en territorio, pero no tenemos de manera estructurada qué fue lo que hicimos para poder ver qué funcionó, en qué medida y cómo replicarlo. Entonces ahí inicia ese trabajo de poder construir ese modelo que ustedes ven, basado en una teoría de cambio y, como lo decía Matthew antes, en un marco lógico, que es lo que nos da esas respuestas que en este campo de filantropía necesitamos, y es como un orden lógico hacia dónde va la inversión que se está haciendo detrás. Entonces trabajamos estructurando ya una teoría de cambio de toda la fundación que nos permitiera decir, bueno, dentro de nuestro objetivo y nuestro foco, cuáles son esas transformaciones que vamos a lograr. Por supuesto, cada proyecto trae unos énfasis particulares, pero logramos tener una teoría de cambio que nos permitiera ver reflejado nuestro trabajo ahí. Eso es un trabajo arduo, porque es tratar de sacar como de un proyecto toda la visión que ya tenemos enmarcada de otro lado. Entonces, pero eso lo logramos y digamos que resulta ser la base de nuestro modelo de gestión del conocimiento. Luego, como ya teníamos ese eje de evaluación con el convenio que teníamos con econometría, pero nos interesaba mucho poder hacer un tema que fuera investigación en la implementación, es decir, que no fuera una evaluación ajena al trabajo, y ahí me uno a lo que decía Marcela antes del trabajo que implica ese cambio en el equipo y en las distintas etapas de un proyecto, ver la importancia de lo que tiene el dato y de la investigación y de para qué sirve y cómo va a transformar eso el trabajo que cada una de las personas hace. Entonces ahí empezamos
lo que nosotros denominamos como una tarea de evangelización. Entonces decir, bueno, todos tenemos que trabajar por esto tiene un objetivo, no es solo recoger una información porque sí, porque lo queríamos hacer con los mismos técnicos que trabajan el tema de extensión rural. Entonces ellos son quienes van, quienes transmiten la información, pero también son los mejores para poder recoger esa información, pero eso requiere un trabajo y una práctica y un entendimiento no solo del tema tecnológico, de cómo levanto o de cómo está estructurada una encuesta, sino de por qué lo hago y eso a qué le va a sumar. Entonces, en eso, digamos que creo que es un proceso muy similar a lo que mencionaba Marcela, que no es sencillo, es un proceso y es un proceso largo, en eso estamos, continúa, pero donde uno tiene que aprender a ver cómo puede mostrar para cada una de esas audiencias o de esas personas que intervienen en el proceso, ver para qué sirve. No solo los técnicos que levantan la información, sino, por ejemplo, los mismos productores o los mismos participantes de nuestros proyectos, que puedan entender para qué es que yo contesto esto, por qué les importa a ellos esta otra información, porque nosotros queremos entender un contexto y cada vez hacer mejor nuestro trabajo, pero también poder tener modelos que sean replicables y que sirvan en el tema de incidencia. Entonces, este eje está un poco estructurado en torno a cuáles son esos instrumentos o qué debemos levantar para poder recuperar cierta información, capturar esa información, luego analizarla y hacer bien sea evaluaciones internas de los procesos, etcétera, o unas validaciones externas con, por ejemplo, el socio que teníamos. Entonces, digamos que ahí ya había un trabajo avanzado, pero lo estructuramos en torno a ese eje. Pero luego sigue otro eje que es el tema de sistematización. Y aquí este y el que sigue, que son transferencia de conocimiento, tienen mucho que ver con una de las apuestas de la fundación, y es la principal apuesta es el tema productivo, por supuesto, que nosotros podamos transformar la vida de pequeños agricultores y generarles mejores condiciones de productividad, etcétera. Pero como les decía, eso lo hacemos dentro del marco de ser un laboratorio social que nos permita entender qué es lo que hacemos y que se pueda replicar. Entonces ahí la siguiente apuesta es este modelo o esta apuesta de conocimiento que nos permita como traducirlo para la tercera y última apuesta, que es la apuesta de incidencia en políticas públicas. Y ahí me uno con Matthew, que ese es un reto que se evidencia aquí en el evento, pero en muchos otros espacios, y es no tenemos ningún participante del sector público y nosotros trabajamos para asuntos públicos en general. Entonces, pues obviamente en otros espacios están e interactuamos, pero sí es muy importante ver esa sinergia de que esto que hacemos de conocimiento es para poderlo dejar instalado en unos espacios o en unas instancias más amplias como el tema público. Entonces, volviendo a la parte de sistematización, por lo general todos los proyectos tienen una sistematización. Lo que hemos tratado de hacer, y eso también lo estructuramos recientemente, es qué debe contener esa sistematización que me permita a mí comparar distintos proyectos que puedan tener distintos énfasis, que tal vez estén en regiones distintas del país, pero que yo pueda tener un factor común y poderlo analizar. Por supuesto, un tema ya más del pasado, de memoria de proyectos que se tuvieron antes, que podamos capturar para tener como esa línea histórica de la fundación. Y algo muy importante que hemos visto que puede complementar muy bien los datos y son las historias de vida. Entonces, creemos que de esta sistematización es importante que podamos extraer no solo lo típico como las lecciones aprendidas generales del proyecto, sino poder extraer como ejemplos particulares de lo que nosotros hacemos como con historias de vida. El siguiente eje es el de la transferencia de conocimientos, que para mí ese es el reto mayor y es donde pensamos enfocarnos para desarrollarlo el próximo año. Digamos, esto no se los quiero mostrar como ya está todo terminado y lo entendemos todo y lo hicimos perfecto y no tenemos problemas, sino tenemos unos retos muy grandes en qué quiere decir eso. Y es, todos hablamos de este tema, por ejemplo, de incidencia en políticas públicas, pero por lo general terminar con un estudio, con un análisis, no es lo que uno quiere. Marcela lo decía también en el caso de las escuelas, uno lo que quiere es que ellos usen esos datos para la toma de decisiones. Entonces,
es lo mismo. Uno puede tomar un proyecto y unos resultados o una evaluación de un proyecto, pero uno quiere podérselo como masear y entregar muy específicamente a distintas audiencias para que ese conocimiento efectivamente se transfiera. En nuestro caso es, por ejemplo, asociaciones de productores en los que ellos digan, claro, esto es lo que necesito yo garantizar que mis productores manejen, que tengan estos conocimientos básicos para que efectivamente lo que aprendieron sea sostenible y el proyecto efectivamente se mantenga. Entonces, ahí hay un gran reto de cómo lograr bajo redes de aprendizaje multinivel, y ahí quisiera resaltar algo que decía Matthew al principio, y es cuando hablabas del índice. Nosotros, de hecho, parte de lo que repensamos sobre este eje de transferencia de conocimiento viene del análisis del índice que hicimos para la Fundación Alpina. Tú mostrabas mucho de gestión externa de la información y entonces ahí uno queda como, no, pero sí, yo tengo colgados mis estudios en la página web, ¿no? Pero, pero eso hasta qué punto es gestionar el conocimiento y gestionar lo que tú estás haciendo. Entonces, ahí vinieron algunos debates nuestros de tenemos que poder trascender y ver cómo llega esa información y cómo efectivamente queda en los distintos públicos de interés. Si estamos trabajando con un gobierno local, como es en algunos casos de nuestros proyectos, cómo ellos pueden entender el proyecto que se hizo, el objetivo y qué pueden aprender de eso para hacer algunos cambios. En algunos casos no son cambios de política o cambios muy estructurales, sino cambios de espacios, de interacción, etcétera. Entonces, solo para decir que es muy útil poder tener ese índice que le vaya a uno mostrando, resaltando aspectos que tal vez uno cree que ya cumplió y que sí los tiene, pero que lo hacen pensar, bueno, hasta qué punto, hasta qué punto efectivamente yo estoy gestionando el uso de esa información, hasta qué punto yo estoy de verdad generando que haya cambios a través de lo que yo estoy haciendo. Entonces, ahí empezamos a tener ciertos ajustes, digamos que a partir de esta sección, de este eje de transferencia de conocimiento, ahí estamos en el diseño, pero todavía nos falta la implementación y ver qué otros elementos tenemos que ver. Tenemos obviamente la participación en distintos espacios, tanto locales, creemos que mucho eso se debe dar como de la base hacia arriba, sin obviar que también se requiere tener espacios con el gobierno nacional en ciertos temas en los que uno está teniendo alguna injerencia, pero sí es muy importante esa apropiación local del conocimiento y de lo que se está haciendo, tanto de los participantes directos del proyecto como son productores y asociaciones, como de los un poco más indirectos como los gobiernos locales. Y por último tenemos otro eje que ya es más la investigación y la innovación. Obviamente en investigación pues puede haber unos temas muy relacionados con evaluación, pero tenemos otro tipo de alianzas, por ejemplo, en el caso de Colombia con el Banco de la República, donde realizan más evaluaciones más profundas con una pregunta muy puntual, por ejemplo, sobre seguridad alimentaria. Entonces, con nuestra información, con la información que se levanta, detallada, de línea de base, etcétera, es posible incidir no solo en el tema de políticas públicas, sino en qué investigaciones se están pudiendo hacer y qué información se está pudiendo levantar para incidir efectivamente, pero ya no, pues no directamente por nosotros, pues no es el interés, pero sí es nuestro interés poder generar esa información que pueda ser usada. Y por supuesto el tema de innovación, que también lo tenemos como un eje a desarrollar. ¿Qué tipo de alianzas podemos hacer, por ejemplo, con universidades, con estudiantes, con distintas clases que puedan ver? Un ejemplo es un producto de nuestros productores, valga la redundancia, algo que ellos estén trabajando, que se pueda transformar, se pueda hacer algún tipo de innovación con respecto a eso. Entonces ahí creemos que ese completa también un poco el ciclo de la gestión del conocimiento, siendo otra forma de usar
la información que ya tenemos, a través de la sistematización de lecciones aprendidas o de efectivamente la experiencia en el trabajo de campo que pueda llevar a esto es un tema muy puntual. Entonces, ese es como el eje de cómo estamos trabajando, pero como te decía, hay unas cosas que ya están un poco más adelantadas y otras que todavía nos falta desarrollar. Excelente, fantástico, Camila. Y lo que me gusta tanto de tu presentación como de Marcela es algo que queremos compartir como mensaje aquí, es que hay una sofisticación, digamos, en cómo ustedes están pensando en la evidencia y la medición, ¿no? No es one size fits all, ¿no? Están pensando de múltiples maneras de la generación de evidencia, de dónde viene, ¿no? En términos de interno, externo, etcétera. También están pensando mucho en cuál es el fin de esta evidencia, ¿no? Se usa qué tipo de evidencia, para qué fin, con qué audiencia, ¿no? Y lo escuchamos también en la presentación de Marcela. Y realmente es un sistema, es un sistema. Una pregunta tanto para ti, Camille, como para Marcela, y ahí vamos abriéndolo a grupo. ¿Cómo deciden cuándo van a invertir en la generación de evidencia interna? ¿Cuándo van a hacerlo internamente y cuándo quieren hacerlo externamente? Porque ustedes dos tienen dos fuentes, ¿no? Camila, primero, ¿cómo deciden cuándo quieren hacerlo interno y cuándo externo? Pues mira, en realidad lo que tratamos, tenemos pues por supuesto un sistema de monitoreo, de seguimiento y monitoreo de los proyectos, entonces esa es como la base de lo interno y de lo básico. Recientemente estamos definiendo una forma, lo llevamos al consejo, como acabamos de arrancar ciertos proyectos, yo llevo 2 años en la fundación, estamos arrancando proyectos, por ahora los que llevamos los vamos a hacer todos externos. También, digamos, conjuntamente una información interna que nos permita mejorar la operación, como una evaluación que más externa que de otro tipo de información, también por los socios que tenemos. Entonces, a veces las decisiones son, si tenemos un socio, por ejemplo, de cooperación, muchas veces ellos tienen el interés de que haya una evaluación externa y de que haya un seguimiento de lo que se está haciendo. Entonces, ese es como un criterio para definir si se hace externa. Pero otra también es el tipo de proyectos. Si, por ejemplo, en Colombia uno que estamos haciendo nosotros es de sistemas silvopastoriles, entonces decimos, acá también hay un requerimiento de información en ese sector donde nosotros podríamos aportar bastante a la discusión si tenemos algo sobre mediciones, cuánto se redujo las emisiones con este sistema versus algo más. Entonces, tenemos como un comité donde vamos llevando cuáles serían los criterios que nos permitan, que nos digan, esto lo queremos hacer más amplio para poder diseminar esa información, o lo hacemos solo con una línea de base de entrada y de salida y que nos permita llevar un poquito más información, más como más rutinaria para la operación. Entonces, esas son unas de las formas como lo definimos. Ok. Marcela, ¿cómo lo hacen ustedes? Bueno, en el caso nuestro depende mucho de lo que estemos buscando. Cuando buscábamos medir impacto, siempre fueron evaluaciones externas. Los mismos datos nos servían para la mejora, pero una vez que ya encontramos impacto, empezamos a hacer evaluaciones externas porque el tipo de dato que necesitábamos lo podían dar externo. No era un dato que podíamos recoger de manera interna. Y sí, nosotros generamos plataformas que ponemos a disposición de las escuelas donde ellos pueden ir subiendo datos, por ejemplo, el dato de asistencia de los niños a clase. Cuando hicimos la evaluación experimental, era un dato que lo recogían externos. Hoy día es un dato que se recoge de manera interna a través de las escuelas que van subiendo sus datos. Ellos también aplican algunas evaluaciones a los niños y tienen esta plataforma donde subir el dato. Depende mucho de eso. Nosotros en realidad nuestros programas tienen muchos años y no hemos empezado programas nuevos. Si llegáramos a empezar un programa nuevo, lo más probable es que necesitaríamos el dato o para el mejoramiento continuo o para una medición externa de carácter experimental. Entonces depende también de eso.
Y yo diría que principalmente son esos los elementos, y también tener una mirada, por ejemplo, ahora vamos a tener una evaluación más bien cualitativa de cómo ha sido nuestra red, cómo ha sido el desarrollo de esta red, y queremos tener una mirada externa, no queremos hacerlo nosotros porque también eso puede ser más enriquecedor y con otros, quizá otras miradas, preguntarle a otros también. Entonces a veces ponemos eso también en externos para que nos den esta mirada más desde afuera, pero depende como de varias cosas. Y lo otro que acabas de decir, que también lo vemos, por ejemplo, en historias de vida, etcétera, con Camila, es que igual ustedes están invirtiendo en lo cualitativo, ¿no? No hay un menosprecio, no están menospreciando, ¿no? La data quali, pero lo están usando de una manera estratégica, ¿no? Según su fin. ¿Puede compartir un poco cómo ustedes piensan en lo cualitativo? Primero Marcela y después Camila. Sí, bueno, la verdad es que eso se hace más bien a nivel interno, pero también cuando partió el programa Un Buen Comienzo se hicieron muchos grupos focales con las comunidades escolares, como para levantar esa información. Y hoy día justamente estamos en una etapa como fundación de revisar nuestra estrategia, y para nutrir eso y insumar todo ese trabajo, vamos a recoger información cualitativa, principalmente de nuestros beneficiarios directos, beneficiarios indirectos también, de algunos de nuestros aliados, del sector público. Entonces también vamos recogiendo ahí alguna información que de alguna manera pueda nutrir las decisiones que tomamos a nivel de estrategia. En general, yo te diría que esa es como la combinación que vamos haciendo, lo que yo les comentaba este año. No hemos podido recoger mucho dato cuantitativo relacionado con aprendizaje, pero sí hemos escuchado a las educadoras y a partir de sus discursos vamos pudiendo ver cuánto han aprendido. Entonces se utilizan distintas técnicas en el fondo para saber que, claro, quizás una medición externa con una prueba estandarizada nos dice efectivamente si aprendieron o no. Este año no fue posible hacerlo por el tema de la pandemia, pero sí se puede lograr acercarse a saber cuánto aprendieron a partir de temas más cualitativos. Lo mismo a partir de sus apreciaciones de ser parte de esta red. O sea, hay mucha información que también vamos recogiendo porque hay algunas informaciones que tampoco se pueden hacer desde un punto de vista cualitativo, o sea, cuantitativo. Entonces, necesariamente tiene que ser quali y también se pueden reemplazar unas por otras cuando no se puede hacer alguno. Sí, lo que estoy escuchando es que están tomando decisiones muy intencionadas, ¿no? O sea, no es recoger como lo que tú dijiste, Marcela, recoger data por recoger data y cuanto menos data mejor, ¿no? O sea, porque recoger data es costoso también, ¿no? Y tiene que ser bien pensado y bien diseñado, partiendo realmente de cuál es el fin que tenemos para el uso de esta evidencia. Camila, con respecto a, voy a hacer una pregunta, extenderlo y combinarlo con lo que Carlos ha tenido acá. ¿Cómo piensan primero ustedes en la data cualitativa, pero de ahí voy a extenderlo en términos del uso de esta data, porque me interesa mucho lo que estabas hablando, ¿no? Especialmente con respecto a la comunicación e interacción con tus stakeholders y con tus socios. Entonces, un par de preguntas hay ahí. Sí, pues estoy de acuerdo con Marcela que digamos, y es una pregunta bien importante porque a veces cuando hablamos de estos temas obviamos la parte cualitativa y es fundamental. Yo creo nosotros también usamos grupos focales y ahí identificamos al principio como dónde es pertinente y qué preguntas queremos complementar que efectivamente no nos den la data, no nos está dando las respuestas específicas. En nuestro caso, por ejemplo, en proyectos con mujeres, nos ha dado muy buenos resultados porque hay muchas cosas que van más allá de lo que nosotros estamos haciendo en la intervención. Es decir, nosotros hacemos el tema de asistencia técnica, estamos trabajando con ellas para que mejoren su productividad, pero colateralmente se están dando cosas como los beneficios de que ellas se puedan encontrar las mujeres en un sitio y puedan conversar y generar ahí otros espacios. Eso ha tenido efectos en sus relaciones, en sus familias, con sus comunidades. Y ese tipo de información la podemos sacar es a raíz de grupos focales.
Entonces, la primera pregunta es esa y la segunda es también un reto, porque lo que nos hemos dado cuenta es que tenemos que buscar espacios para, con los mismos productores, poder repartir, digamos, compartirles lo que hemos encontrado, porque no es lo mismo cuando ellas responden unas preguntas puntuales en un grupo focal, no es tan claro hacia qué descubrimiento va esa información. Y si hemos visto que es fundamental contarles, mire, hemos visto que ustedes como grupo han mejorado en esto, las capacitaciones les han servido no solo para lo que buscan las capacitaciones, que es pasar de A a B en el tema o de ingresos o de productividad, sino también han logrado este espacio y ellas mismas reconocer eso. Entonces, lo que tú dices, cómo usar la información, creo que ese tipo de recolección de información cualitativa es fundamental, buscar espacios con los mismos participantes de los proyectos, porque ahí se potencia mucho más también esa retroalimentación hacia uno que está detrás del proyecto, cómo se puede, digamos, cómo se puede usar de mejor forma y cómo está teniendo unos resultados distintos a los que tal vez uno ve. Excelente. Muchas gracias, Camila y Marcela. Abrimos el espacio ahora para un par de preguntas, pero más de ustedes. El webinar es hasta las 5:30, pero vamos hasta que ustedes no tengan más preguntas. Entonces, empezamos con Vicente León. Vicente pregunta, ¿cómo se quieren agilizar el intercambio de mejores prácticas entre los actores del ecosistema filantrópico en América Latina? ¿Quién quiere ir primero? ¿Camilo o Marcela? Pues si quieres, yo me lanzo un poco. Yo creo que eso está por inventarse. Hay muchas veces que es muy difícil que efectivamente podamos intercambiar las experiencias que interesan. Yo creo que este tipo de eventos, o incluso cuando estuvimos en Chile, que nos conocimos con Matthew y con Marcela, son espacios donde se tratan temas muy puntuales que uno efectivamente le interesen, y yo creo que ahí se aprende un montón. A veces tratamos de generalizar esas buenas prácticas, y donde uno termina como, bueno, nada me empató con lo que yo estoy buscando, pero yo creo que uno puede hacer preguntas, y ahí, por ejemplo, el rol de la academia es muy importante. Ustedes, Matthew y otros que tratan de indagar o de tocar en esa herida, porque uno está todo el tiempo trabajando y buscando cómo mejora su tema, pero se ve mucho internamente y no ve otras experiencias. Entonces sí creo que uno de los roles son, pues como en Colombia existe la Asociación de Fundaciones Empresariales, el Red América, que de verdad empecemos a tocar temas muy puntuales, y con la ayuda, yo creo que es fundamental, con la ayuda de la academia, que hace las preguntas pertinentes y nos pone a pensar efectivamente cuál fue nuestro aporte, o qué es lo que nos falta, y ahí puede uno hablar mejor de mejores prácticas, porque a veces también uno cuenta el cuento perfecto, que era algo que me decía Matthew. No, yo quiero que tú me digas que has tenido dificultades en X o Y. Entonces, eso también ayuda a que uno se sensibilice más con lo que está haciendo el otro y diga, bueno, le puedo consultar. Entonces, sí creo que hay como una unión de actores que puede ayudar mucho más a que ese ecosistema se fortalezca. Bien. Marcela, ¿algunas ideas ahí? Quizás agregar que esta crisis ha traído la oportunidad de que nos podemos juntar más de manera virtual. Nosotros lo hemos vivido al interior de nuestro trabajo en la fundación, con distintas regiones que antes nunca se habían juntado, hoy día trabajan mucho en conjunto. Yo creo que es importante como juntarse como con temas específicos, como a conversar sobre distintos temas y a generar también productos. Nosotros hemos hecho como Fundación hartas mesas de trabajo con distintos temas: asistencia, la calidad de proceso en la educación inicial, la enseñanza de inglés, y ahí uno reúne a quienes están de alguna manera interesados y vinculados con los temas, y se genera algo que es concreto, con propuestas, yo siento que hay que juntarse como un buen rato a trabajar los temas, como no juntarse y hablar de una cosa, juntarse a hablar de otra, sino que como darle alguna sistematicidad a ese trabajo y generar algo común
de manera que sea un aporte en el fondo, que puede ser en el caso nuestro ha sido como un aporte a la política pública, pero también es un aporte a cada una de las fundaciones o organizaciones que participan, porque se genera algo aprendiendo unos de otros, compartiendo buenas prácticas, quizá como tener instancias más focalizadas en eso. Excelente. Y también tenemos una pregunta, y eso sí es algo que podríamos aprovechar más, porque Camila, tú estás en una fundación cooperativa, ¿no? Y Marcela, una fundación familiar, ¿no? Y hasta qué nivel los indicadores, pregunta Lorena acá, ¿hay alguna diferencia en los indicadores que aplican? No sé qué pasó ahí. Se perdió, pero bueno, que se aplica los indicadores. O sea, ¿tú crees que generación y uso de evidencia para ti, hay algo diferente para ti siendo una fundación familiar comparado con una fundación cooperativa? Y para ir sumando ahí, primero esa pregunta, porque después tengo una de seguimiento. ¿Tú crees que hay diferencia entre fundación familiar versus cooperativa con respecto a recoger y uso de evidencia? ¿Esa es para Camila o...? Para ti primero, Marcela, y después Camila. Yo la verdad es que nosotros como fundación, como les digo, casi desde los inicios comenzamos recogiendo datos para ver si lo que hacíamos tenía impacto o no en los aprendizajes de los niños, que es nuestro propósito. Yo no sé si eso es distinto en una fundación como la de Camila. Yo creo que es igualmente importante. Tiene mucho que ver con recursos, porque, bueno, estas evaluaciones externas, nosotros los primeros años, un 30% de nuestro presupuesto se destinaba a evaluación. Al menos en Chile, yo me imagino que en otros países también es caro, es súper caro evaluar externamente, por lo tanto, a veces no se puede tomar esa decisión tan libremente de si lo hago o no, o si es experimental. Entonces, nosotros tuvimos la posibilidad de invertir esos recursos en evaluar. Y desde ahí el indicador, tanto de procesos como de resultados, pasa a ser algo relevante en la fundación y es algo que no lo vamos a soltar. Pero hoy día ya es menos la plata, los recursos que invertimos, porque ya hicimos esa inversión inicial fuerte y hoy día es menos, pero sigue siendo parte importante de nuestros recursos y del foco que ponemos ahí es importante en la evaluación. Sí, quiero añadir algo ahí porque me parece importantísimo lo que acabas de decir, porque, y eso lo vemos en sus dos organizaciones, y eso lo he visto, no voy a nombrar ninguno, ¿no? Pero he visto que ciertas actitudes así en la medición, ¿no? O que siempre se puede hacer un outsourcing de la medición y no queda una capacidad de medición dentro de la organización. Pero por ustedes no es un line item budget, ¿no? Adicional. Parece que es como tú dijiste, Marcela, es una cultura de medición que está permea por completamente la fundación. Entonces, es parte de la evaluación de impacto, pero también es parte de su propia operación, ¿no? Esta cultura. Y me parece muy importante porque si lo ves así como estás diciendo también, conceptualizas la inversión en crear esos sistemas de medición, lo ven como diferente, ¿no? La inversión y el uso. Me parece muy importante eso. Camila, ¿qué más añadirías? Yo añadiría que depende también mucho del gobierno corporativo y el consejo directivo que uno tenga. Yo, Sí. como Marcela, digo, no sé cómo será en un tema familiar, pero yo no creo que la diferencia esté por el tipo de fundación, sino mucho más por el interés de quienes la rodean, y entonces en esa medida también está relacionada con los recursos, porque les parece importante que haya recursos para el tema de evaluación, pero también yo creo que es algo que tendencialmente se está alejando un poquito de la filantropía tradicional hacia el interés en la filantropía estratégica. Entonces, yo creo que puede venir tanto de fundaciones familiares como empresariales, pero que efectivamente tienen ese interés de tener impacto, bien sea por sus recursos propios de la familia o por sus recursos de empresa, sino están buscando, bueno, esto sí está generando cambio, esto para
para qué es. Entonces, me atrevería a pensar que es un poquito más relacionado con el gobierno, como está estructurado La gobernanza. ese ecosistema, la gobernanza, exacto. Ujú. ¿Y tú crees que en la Fundación Cooperativa hay paciencia, se llama capital paciente, ¿no? O sea, porque en la cooperativa hay decisiones disyuntivas, invertimos en X o invertimos en el negocio, ¿no? En ese sentido. A mí, en un familiar es poco diferente el cálculo, digamos, podría ser diferente el cálculo. Por ser una fundación cooperativa, ¿esto empuja más a enfocarse en resultados a corto, mediano plazo o igual también depende de la cultura de la empresa? Tú sientes que hay una paciencia porque el cambio social toma tiempo, ¿no? Entonces, afecta la paciencia que tienen los directores en cuánto esperan para tener retorno. Yo creo que sí, en la medida en la que vean que efectivamente hay un proceso detrás y hay un cambio. A nosotros nos pasaba que en una región no se estaba viendo tan claro como en otra los resultados, pero lograr explicar que eso no era porque acá no estaba funcionando, sino porque es una región con unas condiciones iniciales muy diferentes, con un ecosistema muy distinto, con una cultura muy diferente. Entonces ya empieza un poquito esa paciencia de decir, bueno, esto puede que tome más tiempo, pero sí estoy viendo que hay un proceso detrás. Yo creo que sí es un capital paciente, pero es importante que uno pueda mostrar como ese panorama y que en general los cambios sociales toman tiempo. O sea, un proyecto y son procesos largos donde tú estás haciendo transformaciones, no son. Entonces yo creo que depende de si se logra transmitir y también del tipo de cómo está conformado, porque digamos, en mi caso el gobierno corporativo está compuesto por gente de la academia, del sector rural en el que estamos, entonces varios participan, pues los expertos en evaluación dicen, no, pues esto es importante, pero el del sector rural también dice, pero esto toma tiempo, entonces se balancean un poquito las cargas. Es ahí donde también se puede aprovechar de la evidencia para ver, ¿ves? Tenemos una teoría de cambio, es un proceso, aquí estamos, ¿no? Generando evidencia tipo goalposts, ¿no? Etcétera. Exacto. Marcela, capital paciente, ¿tú crees que tienes más capital paciente en tu fundación por ser familiar o no? Lo que pasa es que en algún momento yo les comenté, había muchas expectativas con el estudio experimental de que nos fuera bien y cuando no nos fue tan bien, igual fue todo un trabajo también de ir mostrando mucho, tuvimos que mostrar mucho lo quali. Yo creo que eso nos pasó que no habíamos terminado el estudio experimental e hicimos un convenio con el Ministerio de Educación para irnos a una región que es la sexta región, que es donde hoy día estamos fuertemente con el programa, y eso también ayudó a seguir intentando y a seguir buscando, y por algo el ministerio quiso irse con nosotros, porque el programa ya empezaba a ser conocido, bueno, estábamos ahí haciéndolo en conjunto con la Universidad de Harvard, había partido como un programa diseñado en conjunto con organizaciones tanto públicas como privadas. Entonces, igual eso sirvió para después de casi 8 años, decir, encontramos el impacto que estábamos buscando. Y lo que yo les decía también, el haber ido levantando temas que no necesariamente, bueno, igual nosotros en el experimental vimos que los niños que más asistieron a clases aprendieron más. Eso fue súper importante porque fue decir, ok, aquí hay un tema importante, la asistencia, los niños no están yendo a clase, entonces por mucho que yo mejore la calidad, si los niños no van a aprender. Entonces, eso también sirvió, esos pequeños como descubrimientos o aprendizajes sirvió como para mantener y decir, tenemos que seguir, veamos cómo mejoramos esto y cómo mejoramos. Entonces fue una mezcla entre los aprendizajes, los datos más cuantitativos del estudio experimental que nos ayudaron a llegar al 2015 y ahí una vez que encontramos este impacto, yo diría seguimos un poquito más, con más tranquilidad avanzando, porque además como la mejora continua hace que uno esté ajustando permanentemente. Tampoco es que sea, porque eso fue para un grupo, para una comunidad. No cambia la teoría cambio,
pero van cambiando ciertas cosas dentro del programa mismo. Entonces, y ahí hemos seguido avanzando y enriqueciéndolo y hasta lo que es hoy día. Bien, y ni siquiera hemos abierto el tema de generar evidencia para llevar a mayor escala, ¿no? Esas intervenciones, que es como otro tema. Si hay algunas preguntas adicionales, por favor, compártelos. Mientras van pensando en las preguntas finales, quiero dejarle, y Marcela y Camila, de hecho, han mencionado algunos de esos principios, pero son principios muy útiles para pensar en la data y la evidencia que uno está generando, ¿no? Lo primero es que realmente si van a invertir en generar data, que aseguren que sea data de alta calidad, ¿no? Que se pueda analizarlo de una manera creíble, ¿no? Y confiable, ¿no? Porque si no, no vale la pena la inversión, ¿no? También hay que ser responsable con la recolección de la data, ¿no? Que a veces uno se enamora por la data, la evidencia, como dijo Marcela, pero tiene un costo, ¿no? Tiene que asegurar que sea la data, evidencia que necesitamos, que esté alineado con la ejecución de nuestra estrategia, nuestros programas, ¿no? El tercero es que sea accionable, ¿no? Que realmente que informen las decisiones, que generen, que sea por los interno o externo con los stakeholders, ¿no? Que aseguren que tienen su uso, ¿no? Y esto finalmente que sea se llama transportable, transportable, pero también se refiere mucho, por ejemplo, a lo que dijo Camila con respecto a uno de sus pilares de generar conocimiento que se puede transferir, ¿no? Que sea aplicable de interés para el ecosistema, etcétera. Y hay data, evidencia interna que es útil para ustedes, pero también pensar en cómo es que esta información, este data, esta evidencia genera implicancia en políticas públicas o en ciertas regiones, etcétera. Entonces, eso se llama transportable. Algunos principios ahí. Y finalmente quiero dejarles con algo más provocador. Vamos pasando. Ups, algo más provocador que se me salió, pero básicamente lo que fue de pensar en un balance scorecard más bien. No voy a poder rescatarlo, ahí está, tengo que dejar de compartir, pero básicamente generalmente cuando pensamos en el sector privado, en cuál es nuestro indicador rezagado, es lo financiero, porque es el fin, ¿no? de una empresa, pero realmente lo financiero es el indicador líder, ¿no? Necesitas recursos y al final, ¿cuál es el indicador que más te interesa? Que es el indicador rezagado, digamos, es el impacto, ¿no? Y de ahí tienes justamente como un balance scorecard, mejora continua, procesos, data para sus stakeholders, data de aprendizaje y innovación. Y realmente todo eso voy a compartir con ustedes nuestro deck, pero todo lo que ha dicho Camila, todo lo que ha dicho Marcela, realmente es un sistema de medición que tiene impacto, pero tiene todos esos otros indicadores líderes antes de llegar a este indicador rezagado que es el impacto. Quiero dejarle con esto con ustedes. Tenemos, si alguien más tiene algunas preguntas, por favor nos deja saber en el chat. Y si no, solo quiero agradecer a Marcela por el tiempo y por compartir sus experiencias, a Camila también. Alguien ha preguntado de la grabación y sé que estamos grabando. También sé que vamos a compartir este deck que tenemos y vamos a compartir otras cositas a través de las redes. Entonces, stay tuned, por favor, ahí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario antes de cerrar? María Luisa Peña. Una consulta. ¿Han obviado información porque no se puede medir? Eso es una pregunta interesante. ¿Ustedes han obviado información porque no se puede medir? Yo creo que ahí entra un poco el tema de los grupos focales o de la información cualitativa. Hay cosas que no necesariamente se pueden medir, pero se pueden complementar con los grupos focales. Entonces sí hemos tratado de no obviarlo, sino de complementarlo con otras formas, en nuestro caso.
Claro. Y en ese caso yo diría que se pueden medir, pero de distinta manera. Por ejemplo, cuando yo les comentaba lo de la red, ¿cómo mides que la pertenencia de una persona a una red? No hay un instrumento estandarizado para eso. Por lo tanto, ahí es recoger información más cualitativa, y esa es la forma de medirlo. No es que no lo midamos, quizá tiene, a lo mejor es menos riguroso que algo medido con una prueba estandarizada, pero de alguna manera lo medimos igual. Bien. Y la pregunta de Carlos, que nunca llegamos a responder por completo. ¿De qué manera hace mapeo de stakeholders? Camila, ¿cómo piensan y mapean sus stakeholders? Sí, pues nosotros tenemos una, digamos que es como un gráfico, una metodología donde inicialmente empezamos con quiénes son los colaboradores cercanos de la fundación, con quiénes son, por ejemplo, las personas de la empresa, que también los contamos como en un digamos que dentro de ese círculo, nuestro gobierno corporativo, y empezamos a identificar con quiénes trabajamos. Nosotros siempre trabajamos con aliados, siempre nos tratamos de, bien sea aliados locales, entonces identificamos que son nuestros aliados locales, cooperantes, los gobiernos con quienes trabajamos, digamos, directamente en algunos proyectos o a quienes queremos transferirles ese conocimiento de los proyectos. Entonces, sí tenemos tenemos en general los tenemos como identificados en términos generales, y tenemos toda un área con la que trabajamos de alianzas que nos permite pues ver cómo hemos trabajado con cada uno, unos para los temas de proyectos, pero otros también para posicionamiento de la fundación, y ya más con el área de gestión del conocimiento e incluso de comunicaciones, ver qué información va para cada uno. Entonces hacemos como ese mapeo un poquito más específico. Eso pues es un trabajo continuo para irlo mejorando cada vez, pero tratamos de enmarcarlo dentro de esa, digámoslo, metodología. Gracias. Marcela, ¿cómo lo manejan ustedes? En el caso nuestro es muy parecido. Nosotros acabamos de hacer el ejercicio en el marco del ajuste de nuestra estrategia, y lo mismo, hicimos un ejercicio de identificar, salieron 140, y de esos 140 los clasificamos en distintos grupos y después hicimos priorizaciones, pero finalmente son nuestros beneficiarios directos, indirectos, los trabajadores de la fundación, nuestros aliados, el directorio, el fundador, y ahí fuimos identificando, y también la forma en cómo nos vinculamos, y en este caso en particular a quiénes vamos a ir a preguntarles. Excelente. Y como a modo de cerrar, hemos llegado a final de la sesión, pero quiero resaltar como cuando Camila está hablando, cuando Marcela está hablando, hasta cuando ya presentaron sus sistemas, ¿no? Y sus historias, yo creo que hay un punto importante aquí de que es una mejora continua, ¿no? Es un trabajo continuo, realmente. Es un proceso sin fin, ¿no? De ir armando, actualizando, manteniendo, y porque también las iniciativas, las fundaciones van cada vez más, hay como revisiones estratégicas y hay que seguir ajustando, y realmente ver el sistema de medición no como algo estático, es su sugerencia, sino algo vivo que tiene que ir manejando, gestionando, evolucionando según los fines de la propia organización. Así que les agradezco muchísimo a ti, Marcela, a ti, Camila, por compartir sus grandes logros, pero también por compartir la construcción, ¿no? El proceso en el que encuentran ahora sus organizaciones, y por compartir esas prácticas que yo creo que hemos aprendido muchísimo hoy. Así que muchísimas gracias, Marcela. Gracias, Camila. A ti, Matthew, muchas gracias.